Al Alberto, poner la que se primera llama presentación, arrancamos. Transteatología, que es sobre Osmar es Sí, el que está haciendo la adelante. entonces, presentación. no sé si Ok. hicieran Le todo pediría Podemos, a los demás Osmar. de participantes la que materia, ¿no? De literatura, entonces apaguen digo, su... bueno, Hay por ya ahí está como... micrófonos abiertos. Sí, muchas gracias. Ya estamos en vivo en Facebook y empiezo a compartir la presentación. No por eso, pero ya, a Ujú. ver, pero doy la entrada, ¿no? Ah, sí, sí, perdón, Sí. maestro, adelante. Bueno, muy bien. Pues buenos días. Vamos a dar inicio a esta conferencia dentro de la Cátedra Latinoamericana de Transteatrología. Y hoy tenemos pues la gran oportunidad de escuchar a nuestro querido colega José Francisco Silva. Bienvenido, José Gracias, Francisco, maestro. quien es egresado como licenciado en teatro, mención gerencial teatral del Instituto Universitario de Teatro y magíster recientemente, ¿verdad? Recientemente ya presentó entonces su trabajo tesis para obtener el magíster licenciado en teatro latinoamericano y es profesor también de artes escénicas en la Escuela de Artes de la Universidad Central de Venezuela y pues un conocedor, alguien que ha vivido de cerca lo que es el teatro venezolano contemporáneo y hoy nos va a hablar de lo que él llama una revisión del drama histórico venezolano en el siglo XX, algo que nos parece muy interesante porque vamos a ver esa visión que tiene, dice, desde la óptica analítica de Usigli, Asparren y García Barrientos. Bueno, pues bienvenido, gracias a todos los que están asistiendo a esta sesión de este Sí, día y pues te escuchamos con mucha atención, gracias. estimado Gracias, profesor. maestro. Bueno, vamos a arrancar con la segunda presentación, porque ya el maestro hizo la primera. Este, eh, Vamos a verla allí. Sí, revisión del drama, exacto. Esa es la primera. Vamos con la segunda, es donde la historia como pretexto y pre-texto en la dramaturgia. La historia nacional revisada es un término que significa que una historia ha sido examinada, analizada y posiblemente modificada nuevamente. Un pretexto es una razón falsa o poco convincente que se utiliza para justificar una acción o una decisión. Es una excusa a menudo inventada para ocultar el verdadero motivo y tiene una connotación negativa ya que implica engaño o manipulación. Por el contrario, el pre-guión texto, por su parte, es un texto previo o inicial que sirve como punto de partida para una creación artística o literaria. Es una obra existente que se toma como referencia para generar una nueva obra. Tiene una connotación más neutra o positiva, contraria a la del pretexto, ya que se relaciona con la creatividad y la reinterpretación de obras existentes. Mientras que un pretexto es una excusa inventada, un pre-texto es un recurso utilizado en el ámbito artístico para crear nuevas obras a partir de otras ya existentes. Un pre-texto, en términos generales, es un punto de partida, una idea, una referencia o un elemento que sirve como inspiración para crear una obra de arte. Sin embargo, en el arte contemporáneo, este concepto se ha expandido y complejizado. Un pre-texto puede ser una novela, un poema, un cuento, una obra de teatro, incluso un fragmento de un texto puede servir como base para una obra teatral sonora o performativa. Un artista puede tomar como punto de partida otra obra de otro artista y reinterpretarla, deconstruirla o dialogar con ella. Un evento del pasado o hecho histórico también puede ser utilizado como un pre-texto como un pretexto para reflexionar sobre el presente y el futuro. Un hecho de la actualidad puede ser la chispa que enciende la creación artística, un recurso muy utilizado sobre todo en la creación colectiva. Ya vista la diferencia entre texto y pretexto, se asume que la creación artística se apoya en el pre-texto para la elaboración de la idea estética como punto de iniciación y de reflexión para la construcción de la obra, a no ser que la mentira como suceso
o invento creativo evolucionen con la intención de expresar algo, lo que transformaría la obra de arte en un pretexto. Puede ser una sola cosa en el teatro o ser varias a la vez, dependiendo de la utilidad que se le dé. El pre-texto en el arte contemporáneo no es simplemente una copia o una ilustración de algo que ya existe, sino que el artista lo utiliza como punto de partida para crear algo nuevo u original, ¿no? Cuando se habla de la historia como pretexto, se refiere a la utilización de eventos históricos como punto de partida para construir una obra dramática. Sin embargo, esta utilización no es meramente descriptiva, sino que implica una selección y una reinterpretación de los hechos. Los dramaturgos, al recurrir a la historia, no buscan ofrecer una representación fiel de los acontecimientos, sino que utilizan el pasado para reflexionar sobre las problemáticas del presente. Al utilizar pre-textos históricos o míticos, los dramaturgos abordan temas universales como el amor, la muerte, la justicia y la búsqueda de la identidad. Construyen múltiples capas de significado en una obra, lo que invita al espectador a reflexionar y a realizar varias lecturas, generando obras teatrales originales y novedosas que se destaquen por su propuesta estética y temática. Las características principales del drama histórico. Aunque se toma como punto de partida un evento histórico, el drama histórico no es un documental. Los autores tienen libertad creativa para desarrollar los personajes, las tramas y los diálogos, siempre respetando los hechos fundamentales. En el contexto histórico es esencial recrear el ambiente y las costumbres de la época en la que se desarrolla la historia. Esto incluye el lenguaje, la vestimenta, las creencias y las estructuras sociales. Los personajes históricos a menudo presentan personajes reales como reyes, reinas, generales o figuras relevantes de su tiempo. Sin embargo, estos personajes pueden ser idealizados o demonizados según la visión del autor. Los conflictos y pasiones, pues al igual que en cualquier obra dramática, son fundamentales. Los dramas humanos. Los dramas históricos exploran temas universales como el amor, el poder, la ambición, la traición y la justicia, pero enmarcados en un contexto histórico específico. La historia como pretexto y pre-texto en los dramaturgos venezolanos. No solo el drama histórico busca entretener, sino también el pretexto y el pretexto busca educar y reflexionar sobre el pasado. A través de estas obras podemos comprender mejor las causas y consecuencias de los acontecimientos históricos, así como los valores y las mentalidades de las personas que vivieron en otras épocas. Ejemplo de obras históricas universales, tenemos las tragedias de William Shakespeare, como Julio César, Marco Antonio y Cleopatra, Ricardo III, Henry V y muchas más. El mexicano Rodolfo Usigli, con su trilogía histórica, Corona de Luz, Corona de Fuego y Corona de Sombra. Antonio Buero Vallejo, en Un soñador para un pueblo, narra la historia de Francisco de Goya y su relación con la sociedad española de su tiempo. Pedro Calderón de la Barca, en La vida de sueño, Lope de Vega y El caballero de Olmedo, Bertolt Brecht, con Madre Coraje y sus hijos, basada en la guerra de los 30 años. En Latinoamérica también se tiene a Juan Francisco Valerio, cubano, con El perro huevero, aunque le quemen el hocico, a Vicente Leñero, mexicano, con La noche de Hernán Cortés, Jorge Enrique Adún, ecuatoriano, con El sol bajo las patas de los caballos. En Venezuela, el autor colombo venezolano, Domingo Navas Espínola, escribió Virginia, Lisandro Ruedas, La víctima de la libertad, o Policarpa Salavatierra, César Rengifo con la trilogía Aborigen, Oceneva, Curayú, El vencedor, y Apacuana y Cuaricurián, Los hombres de los cantos amargos, Esa espiga sembrada en Carabobo, Joaquina Sánchez, entre otras.
Adolfo Briceño Picón con El tirano Aguirre, Néstor Caballero con El rey de los Araguatos, Carlos Sánchez con Su excelencia Otelo Páez y el insólito y verídico caso de la peluca del fraile, Gilberto Pinto con Lucrecia, Cabrujas con Juan Francisco de León y Acto Cultural, Román Chalbot con la cantata a José Leonardo Chirinos, Arturo Uslar Pietri con La fuga de Miranda y Rómulo Gallegos con La doncella de Orleans. Los dramaturgos, al seleccionar y reinterpretar los hechos históricos, están elaborando una determinada visión del mundo, una ideología. Esta ideología, a su vez, se convierte en una herramienta para la transformación social. A través de sus obras, los dramaturgos buscan concientizar al público sobre las injusticias sociales. Cuestionar el poder establecido y promover una visión alternativa de la realidad. Dramaturgos venezolanos han utilizado la historia como pretexto y pre-texto ideológico. José Ignacio Cabrujas, en El día que me quieras, en el 79, utiliza el pretexto de la visita de un mito del momento, Carlos Gardel, que estaba en Caracas, es un hecho histórico, para mezclar el elemento popular y el político, propiciando una crítica hacia la fantasía de los personajes. Los unos viven inmersos en las ensoñaciones que las películas y canciones de Gardel les proporcionan, mientras que Pío Miranda y María Luisa, no, todavía esa no, Osmar, gracias, y María Luisa solo están atentos a los dictados superficiales de un socialismo mal entendido. Vamos a pasar a la historia nacional re-visada, que es el tema central de esta. Todavía no pongamos a Rengifo, ya te lo pido. Yo te voy pidiendo las presentaciones. La historia revisada es un término que significa que una historia ha sido examinada, ya lo dije anteriormente, analizada y modificada. Este proceso de revisión puede llevarse a cabo por diversas razones, que implica cambios significativos o menores en la narrativa original. A menudo que se descubren nuevos hechos o se reinterpretan datos. Con el tiempo, las perspectivas culturales y sociales evolucionan, conduciendo a una reevaluación de eventos históricos. Historiadores y escritores ofrecen nuevas interpretaciones de eventos históricos, lo que conduce a diferentes versiones de la misma historia. Ahora sí vamos a pasar a César Rengifo y su propuesta renovadora. César Rengifo, 1915-1980, intelectual y creador polifacético. Su propuesta renovadora se basaba en un realismo comprometido con la realidad social de su país. A través de sus pinturas y obras teatrales, retrató la vida de los campesinos, los trabajadores más desfavorecidos, buscando visibilizar sus luchas y aspiraciones. Es, a juicio de Humberto Orsini, el autor que abre el camino del nuevo teatro venezolano. El autor usa indistintamente la prosa y el verso, donde su condición y calidad poética alcanzó logros importantes. Su fecunda labor de 4 décadas de creación y la dirección de obras desde el grupo teatral Máscara y su impulso al surgimiento y desarrollo de otros grupos teatrales lo colocan a la cabeza del movimiento escénico nacional. Rengifo pensaba y decía, no puede pensarse en un teatro como expresión de fe en los valores nacionales sin 2 premisas fundamentales, las cuales han de ser, primero, creer en el teatro y en el conjunto de valores históricos sociales que él contiene, creer en su función de manifestación de una conciencia social que es a la vez conciencia crítica de una sociedad históricamente determinada. Lo segundo sería creer en los valores nacionales, en la vigencia de ellos y sobre todo tener un conocimiento lúcido de cuáles son esos valores y sus categorías de trascendencia histórica. En toda la obra teatral de Rengifo existe una coherencia total con su pensamiento, con la concepción materialista del mundo a la que fue siempre fiel y por la cual luchó y entregó los mejores años de su vida, por el ideal sublime de la redención de sus pueblos potencializado en todas sus libertades. Su estancia en México lo puso en contacto con el movimiento muralista, del cual absorbió la idea de que el arte debía ser un vehículo para transformar la sociedad y educar al pueblo. Precisa Gámez, UNEARTE 2015, que la dicotomía dialéctica entre ideología y política evidencia su interés por la injusticia causada por el colonizador y el explotador en su relación con el imperio dominante.
la desigualdad, la lucha de clases y la búsqueda de una sociedad más justa, estructurando el texto dramático como una composición organizada de las ideas en diversos contextos. Se caracterizó por un lenguaje sencillo y directo, subyaciendo y entramando de manera adecuada situaciones dramáticas que evidenciaron la resistencia cruel de los pueblos originarios para no dejarse dominar por el colonizador español, el trato inhumano y humillante para los esclavizados afrodescendientes y la injusticia para el campesino que trajo consigo la explotación petrolera. Sus obras teatrales abordaban temas de gran relevancia social, generando debates y reflexión entre los espectadores. El teatro se convertía en un espacio de encuentro y de construcción de una conciencia colectiva, dándole voz a aquellos que históricamente habían sido silenciados. Desde su primera obra, ¿Por qué canta el pueblo?, en 1938, uno de los escasos textos sobre la prolongada dictadura de Juan Vicente Gómez, centró su línea creadora en aspectos relevantes de la trayectoria del país. La conquista, colonia e inicios de la independencia constituyen el eje de su creación. Ya en otra etapa aborda la Guerra Federal con la semblanza patriótica de la trilogía y que él mismo denominó como el mural de la Guerra Federal, compuesta por un tal Ezequiel Zamora, Los hombres de los cantos amargos y Lo que dejó la tempestad. El impacto del petróleo en la historia y cultura del país, anticipando 30 años antes el desenlace final de esta falsa riqueza petrolera, lo expuso en su trilogía sobre el tema El vendaval amarillo, El raudal de los muertos cansados y Las torres y el viento. Tampoco falta en su obra el tema indígena, con su trilogía Oceneva, que en lengua caribe significa amor, y donde denuncia la expoliación perlífera de Cubagua, Curayú o El Vencedor, y Apacuana y Cuaricuaurián. También la Guerra Federal de Independencia se encuentra en el Teatro de Rengifo con María Rosario Nava, Esa espiga sembrada en Carabobo y Manuelote, que plantea el ideal libertario demostrando además el conocimiento de nuestra historia, el oficio del poeta, su pasión por exaltar a los héroes del pueblo a través de cantatas que circundan la esperanza. La obra de Rengifo sigue siendo relevante en la actualidad. Su propuesta renovadora sigue inspirando a nuevas generaciones de artistas y activistas. Sus principales aportes, llevar el teatro a los sectores populares, utilizando temas cotidianos, contribuyendo a democratizar el acceso a la cultura. Su figura representa el compromiso del artista con su tiempo y con las luchas de su pueblo. Su obra se ha convertido en parte fundamental del patrimonio cultural venezolano. Ahora pasemos a la siguiente presentación. Por favor, Osma. Ajá. Llegamos a José Ignacio Cabrujas, 1937-1995. Destacado dramaturgo, actor, director de teatro, cronista, escritor de telenovelas, libretista de radionovelas, autor de guiones cinematográficos. De formación universitaria, Cabrujas comenzó con el teatro en el Teatro Universitario de la Universidad Central de Venezuela en 1956, mientras realizaba estudios de Derecho. El TU, como se le conoce, se encontraba bajo la dirección de Nicolás Curiel. Allí escribe Cabrujas su primera obra y primer drama histórico, Juan Francisco de León, en 1959, y encontró en la historia el universo temático para su militancia política y teatral. Juan Francisco de León fue el iniciador y promotor del cultivo de cacao en Panaquire. En 1742 tenía unos 14,000 árboles plantados en sus tierras. Protagonizó la mayor rebelión contra el monopolio de la compañía guipuzcoana. Fue gobernador de Caracas durante 2 años y su rebelión fue reprimida por un ejército foráneo reclutado por la corona. Cabrujas escribe esta obra dentro de los cánones más puros del teatro épico, tal vez influenciado por la dirección de Nicolás Curiel. Le siguen Los Insurgentes en 1961, En nombre del rey en 1962 y Días de Poder
en 1965, que fueron sus obras de temas históricos, desarrollando su trabajo de actor, dramaturgo y director hasta el año 1967, en que ingresa al nuevo grupo. En esta compañía es donde se convierte en una de las personalidades teatrales más importantes del país, siendo fundador del nuevo grupo junto a Isaac Chocrón y Román Chalbot. Los tres son apodados por el crítico Lorenzo Batallán como la Santísima Trinidad del teatro en Venezuela. Estrenó durante la década de los 70 las obras que lo asentaron de manera definitiva en el grupo selecto de los principales dramaturgos nacionales venezolanos, con Profundo en 1970, Acto Cultural en 1976, El Día que Me Quieras en 1979 y El Americano Ilustrado en 1983. El Americano Ilustrado fue Premio Nacional de la Crítica. Esta pieza, tan parecida a sus ilustres antecesoras y a su autor, confirma, pero al mismo tiempo amplía, su universo dramático. Esta doble característica supone, por una parte, la existencia de ciertas reiteraciones que para algunos la empequeñece ante, por ejemplo, Acto Cultural, pero al mismo tiempo, Cabrujas apunta casi inmisericordiamente hacia sí mismo y hacia el país, por lo que nadie ha podido permanecer indiferente. Volviendo al Americano Ilustrado, el diálogo bilingüe con el embajador inglés es una mascarada, calificada de antológica por Asparren en 1997, dentro de la dramaturgia venezolana. Es de una gran riqueza sainetera. Todo ocurre en medio de un jolgorio de champaña, lenguado en salsa de alcaparras y fuegos artificiales. Guzmán Blanco, quien en su época se hizo llamar el ilustre americano, festivo y más allá de las contingencias, le dice al embajador que pase a cobrar el último del mes. Personajes, situaciones, personas y país se encuentran y se alejan en una crisis que nadie asume personalmente para resolverla. Los personajes viven mientras Guzmán Blanco, entonces presidente de la República, cree en alguna gran Venezuela, aunque grandes precariedades afectivas los reduzcan. Cuando Cabrujas se refiere al concepto de Estado en Venezuela, lo califica como un disimulo, un truco legal que justifica formalmente apetencias, arbitrariedades y demás formas del, entre comillas, me da la gana. Estado es lo que yo, como caudillo o como simple hombre de poder, determino que sea Estado. Está refiriéndose sin duda a Guzmán Blanco, que era de alguna manera un dictador y al cual le debemos todo el afrancesamiento que tenemos en nuestra ciudad con enormes construcciones como el Teatro Municipal y varias edificaciones que tienen ese carácter afrancesado, porque él era muy apegado a esa cultura. Y de alguna manera era esto que dice Cabrujas, me da la gana. La ley es lo que yo determino que es la ley, decía. Venezuela es un país provisional. Cuando hace una comparación entre la Catedral de México y la de Caracas, la primera era un concepto, dice Cabrujas, un templo perdurable y asombroso. En cambio, la Catedral de Caracas es un más o menos, un parecido, un lugar grande, relativamente grande. Y así son sus personajes, seres que habitan en el disimulo, signados al fracaso, viviendo en la frustración y el desengaño. Los miembros de la sociedad Louis Pasteur en Acto Cultural fracasan porque en lugar de recitar el texto previamente acordado, se desnudan y confrontan sus intimidades, proclamando sus amarguras y catástrofes cotidianas, en una especie de teatro dentro del teatro. Según Asparren, Profundo, Acto Cultural y El Día que Me Quieras conforman un discurso trilógico por su progresión dramática, por la persecución de arquetipos en las situaciones y en los personajes y por la concepción de los lugares de la acción. Cabrujas desarrolló un lenguaje escénico con un sistema de correlaciones con el contexto social que me han llevado a considerarlo el primer autor nacional en
palabras de Aspar. La impostura ideológica y existencial es el núcleo teórico de estas piezas y surgió con Cabrujas como un universo dramático que renovó la temática y el lenguaje del teatro venezolano. Ideología y existencia contrastadas constituyen una fuerza dramática sin pretensiones tesistas, a pesar de que en las tres obras están presentes religión, cultura y política. La impostura surgió como retórica y marginalidad. En profundo, Cabrujas teatralizó la fantasía de la realidad. En El día que me quieras hizo de la ideología política un grotesco irrisorio. En todas, el peso de la vida cotidiana y mediocre fue un horizonte vital entre grotesco y trágico. Si profundo era la parodia amorosa de una profunda desafección social provocada por la ilusión de trascendencia religiosa que ofrecía un alma errante, Acto Cultural metaforizó los delirios de grandeza que pretendían negar una marginalidad inocultable, mientras El día que me quieras desenmascaró con dolor el adoctrinamiento ideológico derrotado por la verdad de creencias profundas con mayor significación histórica personal. En la ideología de la Gran Venezuela, el teatro de Cabrujas se enraizó con crudeza. El deseo de Amadeo Mier, personaje de Acto Cultural, de mímesis absoluta con Cristóbal Colón, refiere una perversión épica en momentos cuando a Venezuela le imponían la ilusión de un liderazgo por su transitoria bonanza monetaria. En El día que me quieras, Pío Miranda hace frente a la fascinación que causa Carlos Gardel con el desplante de profetizar en 1935 que hará la revolución venezolana en 1947. En 1971, Cabruja había revelado en profundo la vida íntima de la marginalidad urbana, que en sus relaciones sociopolíticas exteriores era el hallazgo y una característica del teatro de Román Chalbaud. Los personajes de Profundo son inocentes por ignorantes, y en ellos residió la empatía dramática que generaron en el público. Cuando en 1979 un nuevo presidente dijo que recibía un país hipotecado, la realidad histórica confirmaba la metáfora teatral. Este presidente fue Luis Herrera Campillos. Pasemos a la siguiente presentación, por favor, Oscar. Rodolfo Santana. Bueno, ahí tenemos unas imágenes de Acto Cultural y otras de El día que me quieras. Una del 77 y la otra del 79. Gracias, Osmar. La siguiente, por favor. Rodolfo Santana, 1944-2012. Dramaturgo y director de teatro venezolano. Escribió más de una centena de obras de teatro, muchas de ellas traducidas en diversos idiomas y representadas en Latinoamérica y Europa. Es un autor con una definida dimensión ideológica, acucioso en su propósito como dramaturgo, de origen humilde. Siempre se mantuvo apegado a su medio y a la problemática de una sociedad y un mundo cambiante. La vinculación de su obra con el pensamiento nacional, así como sus temas, tramas y personajes, lo proyectan como un autor cardinal dentro del oscilante periodo de cambio y transformación, porque Santana perteneció a una generación de cambio. Surgida a la caída del régimen prejimenista y que escribía desde los 60, transitando una etapa de aparición, inserción y continua permanencia. No ha sido fácil para él, siendo como fue siempre fiel a sus principios y comprometido a lo largo de más de 3 décadas de acción escritural ininterrumpida. Fundador del Grupo Cobre, en muchas ocasiones fue el director y puestista de sus piezas, como es el caso del Gran Circo del Sur en el 73, El Animador en 1980, La Empresa Perdona, Un Momento de Locura en 1979. Gracias, José Gregorio Hernández y Virgen de Coromoto, por los favores recibidos
en 1980 y Fin de Round en 1981. Vamos a pasar a la siguiente presentación porque están las fotos de, esa es el ejecutor. La siguiente presentación están gracias por los favores recibidos y Fin de Round. También hizo Historias de Cerro Arriba en el 83. Fue un joven que vivió las distintas turbulencias que atravesaba el país, sacudido entre la violencia y el desconcierto. Era un lapso de exploración de estilos, formas y maneras de entender a una sociedad que intentaba sincronizarse con una realidad política y cultural distinta y cuya máxima aspiración era superar la transición a la modernidad, a sabiendas de saberse sujeta a una rebeldía ilusionada tanto en el ámbito nacional como internacional. La innovación y etapa de cambios de los años 60 fue como una válvula que permitió a todo aquel que lo quiso experimentar una dramaturgia plena de energías creativas, de enfrentarse a nuevos temas, de articular un lenguaje dramático y maduro y quizás más convincente. Rodolfo no desaprovechó esta oportunidad. Ya a finales de los 60 sorprendió a todos con su propuesta absurdista de la muerte de Alfredo Gris en 1968. Como ya se dijo, uno de sus textos más representados en el exterior. Durante el primer Festival Internacional de Teatro de Caracas en el 73, estando al frente de la dirección del grupo de teatro de la Universidad del Zulia, impacta en Caracas con una propuesta experimental en la sala Raja Tabla con el Gran Circo del Sur, en la cual dividió en paneles los espacios del edificio y hacía al público desplazarse y presenciar los cuadros donde los personajes lanzaban sus arengas y discursos un tanto brechtiano con absoluto distanciamiento. Es impresionante el legado de Santana desde aquel primer texto de Los hijos de Iris en el 64, El ordenanza, Tarántula, algunos en el islote, Tyrannicus, Barbarroja, Los criminales, obras que le permitieron reconocerse inicialmente como autor sin profesión. De su natal Guarenas pasa a Petare, donde dirige la agrupación La Otra Banda. Allí se topa con las coordenadas de una realidad plena de desarraigos morales, con el asomo de procesos sociales marginales, con la caotización de una vida nacional pasmada por la inmadurez política y con un quehacer escénico carentes de obras que le hablasen al espectador con su mismo lenguaje y de una visión venezolana con vida propia. Es así como irrumpe Santana en los 70 con un espíritu lúcido y lúdico, pleno de vivencias personales. Su experiencia petareña le despierta un olfato dramático calibrado, con una clara percepción de una manera para seguir cuestionando críticamente su entorno. Dentro de esta parcela creativa irrumpen los títulos universales de su producción dramatúrgica. Son textos plenos de causticidad e ingenioso humor negro que introducen formas escatológicas más atrevidas, personajes abigarrados y desarraigados y un afanoso entendimiento de las bases de la conducta social e individual. Se ha visto en Santana, con motivo de Barbarroja, algunos atisbos posmodernos por la desconstrucción del relato histórico oficial. Eso lo dice Villegas en el 2011. Los dramaturgos de su generación buscaron la economía del lenguaje y una nueva sintaxis en beneficio de la eficacia, fuese con metáforas y parábolas o con diálogos casi magros. En el primer caso, Santana con El sitio en el 69 y Barbarroja en el 71 fortaleció el lenguaje de la parábola dramática. Durante mucho tiempo fue más reconocido en el exterior que en su propio país. La muerte de Alfredo Gris y La empresa perdona, un momento de locura, han sido dos de sus obras más representadas internacionalmente. Entre los 80 y los 90, Santana es un creador con la capacidad de resolver un imaginario dramático con total libertad. Pieza como Sea usted un héroe, Rumba caliente sobre el muro de Berlín, obras de teatro para dormir al público,
Ángel perdido en la ciudad hostil. Fue un lapso con personajes situados dentro de una atmósfera de confortable cotidianidad o incluido en extraños ámbitos que retan al unísono sus capacidades de respuesta ante lo social. Es la lectura y la relectura de un mundo y una sociedad sometidos a los estigmas del cambio. Es un dramaturgo muy exigente en el corte minucioso de la reflexión, en la meditación e interpretación de las recientes realidades para metaforizarlas, extrapolarlas o sencillamente para aquilatar las variables de un tiempo pendular acentuado por las incertidumbres existenciales y los viejos nuevos absurdos. Santana fue un dramaturgo de los viejos y también de los nuevos tiempos. Supo adaptarse con ductibilidad a un mundo cambiante. Vivía en constante revisión de sus obras. Para comprobarlo, basta con revisar su infatigable periplo por espacio de 40 años, materializado en más de un centenar de obras rubricadas bajo las cambiantes corrientes ideológicas, políticas y culturales del país, de Latinoamérica y del mundo. Ha sido un proceso infatigable pero constante, una incansable búsqueda por entender y transponer dramáticamente esa realidad y sus consecuencias sobre el individuo, así como su directa correlación con la sociedad venezolana. Constantemente Santana nos estuvo entregando nuevos títulos: Asesinas Anónimas, Los Ejércitos de Zapata combaten sin reglamentos, Asalto al Viento, Ruido de Piedras, emblemas temáticos que hacen que su legado siga dibujando las más accidentadas topografías. Era un autor obsesivo que aspiraba a generar nuevas formas de identificación. A su desaparición física queda pues en su heredero el darle curso y preservar y hacer que ese legado siga en ese proceso abierto, infinito y sometido a una perenne revisión como habría querido su autor. Y allí en la presentación digo, de manera de conclusión con Rodolfo, que luego de esta revisión historiológica, estoy tratando de verlo porque lo tengo chiquitico, de Santana, se concluye pues que este autor no se puede poner grande, Osman, esa presentación, es posible. No emplea como pretexto la historia para desarrollar su discurso dramático. Bueno, exactamente, Santana no era un dramaturgo histórico propiamente, pero sí hizo una gran revisión de su tiempo y de la historia social, ¿no? Vamos con Carlos Sánchez Delgado ya para terminar. Sánchez Delgado es de nuestro tiempo, afortunadamente todavía lo tenemos con nosotros, no así los anteriores. Sánchez es licenciado en Artes de la Universidad Central de Venezuela, magíster en Arte de la Universidad de California, profesor en la UCB y en la Universidad Experimental Libertador UPEL y director fundador del Instituto Universitario de Teatro IUDET en el 1991-1992. En 1979 ganó el cuarto concurso del nuevo grupo con su obra El Pacto y en 2004 el de la Universidad de Oriente con su obra 1858. Sánchez Delgado forma parte de un grupo de autores venezolanos que se ha apartado de los relatos históricos tradicionales como representación de la gesta heroica nacional para el poder representar universos sociales ficcionales en correlaciones dinámicas con el lector espectador. Entre ellos sobresalen Rodolfo Santana con Barba Roja, El nuevo viaje de las regiones equinocciales de 1971, José Ignacio Cabruja con lo ya nombrado Acto Cultural, y en ambas obras el relato histórico no es objetivo, sino resultado de la manipulación de los datos por parte de sus autores. Los dramaturgos de la década de los 80 no continuaron fielmente los propósitos y las estrategias del realismo crítico venezolano forjado bajo la dictadura de Marcos Pérez Jiménez en la década de los 50 y consolidado en el contexto de las libertades de la democracia. Carlos Sánchez Delgado forma parte de una veintena de dramaturgos que debutó en esta década
en el caso particular vinculado al nuevo grupo, al concurso del nuevo grupo, donde ya como lo dije, él ganó el premio mencionado. En medio de este contexto, con una democracia sólida, con un ambicioso proyecto de desarrollo nacional que buscaba modernizarse y mejorar la calidad de vida de los venezolanos, que incluía grandes obras de infraestructura, inversiones en diversos sectores y una mayor participación ciudadana, un país en vías de desarrollo que permitió a quien lo quiso y pudo realizar estudios en el exterior, amparado en el plan de becas Gran Mariscal de Ayacucho, en medio de lo que se conoce como el marbete de la Gran Venezuela, era una generación proclive a ser posmoderna, en un país que no lo era. Por eso, su empeño en la experimentación y proponer innovaciones formales, en particular la fragmentación de la fábula y, en consecuencia, del espacio y del tiempo escénico. Ubicado en un periodo de la segunda modernidad, se nacionalizan las tendencias teatrales mundiales. La influencia de los festivales internacionales posibilita cambios radicales con conciencia histórica y artística de la dramaturgia y de la escena. De acuerdo a la mirada de Asparren, Sánchez Delgado trabaja la historia como el escenario donde se van a producir situaciones que cuestionan el peso de las mismas en la sociedad, de la autoritas de la institución histórica a tratar. En el caso de su obra, El extraño caso de la peluca del fraile, la institución a problematizar es la Iglesia Católica como institución de poder, no en relación a la práctica de la fe. El autor toma un episodio histórico acaecido entre los años 1795-1808, cuya anécdota es la lucha de un fraile mercedario para cubrir la calvicie que lo acomplejaba. Este hecho lo convierte en objeto de burlas, acoso sobre su humanidad, juicios y crueles castigos. La historia termina con la muerte del fraile. La acción principal y, de hecho, la única de la obra, tiene por protagonista a Fray Joseph Feliciano Hidalgo González, corista en el convento caraqueño de los Mercedarios, quien, para cubrir su calvicie, objeto de permanentes burlas, ha solicitado un permiso papal concedido por un breve para usar una peluca que recibe desde Madrid justo en el primer cuadro. Las acciones, las situaciones y los personajes están desarrollados a lo largo de 6 cuadros. Asparren señala que el insólito y verídico caso de la peluca del fraile en el 2002 hace parte de una trilogía de dramas históricos cuya estrategia discursiva se sostiene en las teorías del dramaturgo mexicano Rodolfo Usigli, según el cual no se puede ser fiel a la historia y al teatro al mismo tiempo. A Sánchez Delgado no le interesa el verismo de los hechos tal y como sucedieron, sino como podrían haber sucedido. La mirada antihistórica en la dramaturgia venezolana contemporánea toma de la historia la esencia de los hechos y de los personajes y los transforma en conflictos desde lo ficcional, cuyos tratamientos sugieren la complejidad de un mundo aún definiéndose. Se indagan por medio de estas obras dramáticas una potencialidad que permita intentar explicar colectivamente verdades que desde los paradigmas clásicos no permiten preocuparse sobre la convergencia entre el pasado y el presente. Carlos Sánchez Delgado, comprometido con el teatro latinoamericano y venezolano como docente, investigador, director teatral, guionista y dramaturgo, pasa primero por reconocer la riqueza y diversidad de su obra y segundo, por la complejidad y variabilidad del contexto en el que se ha desarrollado su labor, ya sea de forma directa o de manera referencial. Sánchez es un autor inagotable y con cada obra nueva va aportando elementos que amplían su universo dramatúrgico, en palabras de Tomás, en el 2019. La conclusión extraída por Leonardo Asparren Jiménez sintetiza el análisis de complejidad dramatológica. Dice Asparren, en esta obra podemos distinguir 2 niveles dramatológicos,
la estrategia teatral del autor para representar la ficción de su drama y la empleada para representar los relatos históricos que le sirvieron de pre-texto, abordados con mirada teatral y ningún historicista. En el primer caso nos referimos a las estrategias discursivas del lenguaje dramático empleadas para su ficción. En el segundo, a la visión dramática del mundo con la que abordó los pretextos. La distancia entre ambos niveles fortalece la visión del drama, que es recibido como un universo social extraño ante el cual se producen identificaciones y distanciamientos afectivos e ideológicos. Claves de la dramaturgia de Carlos Sánchez Delgado por Reynir Piñero Lobo. Tratar de encontrar líneas generales en la extensa dramaturgia de Carlos Sánchez Delgado pasa primero por reconocer la riqueza y diversidad de su obra y, segundo, por la complejidad y variabilidad del contexto en el que se ha desarrollado su trabajo, ya sea de forma directa o de forma referencial. Sánchez Delgado es un autor prolífico y con cada obra nueva va aportando elementos que amplían su universo dramatúrgico. Sánchez se inició con obras en las que comprometió su personalidad, Purísima en 1989, y en su madurez ha abordado temas históricos en lo que la invención priva sobre la fidelidad o algún relato. Se interesa en recrear desde la ficción teatral episodios de la historia venezolana a lo largo de su conformación como nación. Tanto en su excelencia Otelo Páez como en 1858 y el insólito y verídico caso de la peluca del fraile, piezas dramáticas enmarcadas en la historia insurgente de Venezuela, Sánchez utiliza la ficción y lo hace desde la estrategia discursiva de Usigli, haciendo convivir a los libertadores del país con otros personajes del contexto o imaginados, con el fin de revalorizar las voces periféricas de los marginados que exponen lo que Unamuno llamó la intrahistoria, esa historia particular. Si no se escribe, dice Usigli, un libro de historia, si se lleva un tema histórico al terreno del arte dramático, el primer elemento que debe regir es la imaginación, no la historia. La historia no puede llenar otra función que la de un simple acento de color, de ambiente de la época. En otras palabras, solo la imaginación permite tratar teatralmente un tema histórico. Ese es Usigli en 1994. En su excelencia, Otelo Páez, Sánchez Delgado logra que el uso de la antihistoria, partiendo de la transformación de la historia oficial mediante la ficción histórica, sea de gran importancia para el desarrollo del discurso dramático, en el que replantea ficcionalmente las situaciones históricas que allí convergen entre la realidad teatral de la obra que se representa dentro del texto teatral y el hecho histórico de la cosiata, que fue un movimiento político que se inició en abril de 1826, liderizado por José Antonio Páez, que mostraba descontento con la creación de la Gran Colombia, hecho que Sánchez profundiza en la obra durante toda la acción. Esta vinculación del pasado con el presente crea una conexión que modifica sociedades y mentalidades de los sujetos que son partícipes de la historia venezolana, ya sean como sujetos directos o indirectos vinculados a los hechos históricos. Cita de Asparren, dice Piñero Lobo, la apuesta dramatúrgica por recuperar la memoria histórica pretende resaltar los rasgos increíblemente parecidos que encuentra el autor con el momento contemporáneo en el que escribió dichas piezas. De hecho, el propio autor comenta, Sánchez, me di cuenta de que había un paralelismo histórico tremendo entre lo que nos acontece y lo que aconteció. Y creo que el hecho de ser un pueblo que no tiene fresca su memoria histórica es lo que nos lleva a repetir la historia fatal. Dos temáticas además están presentes en su obra, la identidad del ser y su mundo espiritual, no necesariamente religioso. Personajes llenos de contrastes y contradicciones luchan por entender lo que son, lo que representan y el lugar que habitan. Otra constante en el ars poética de este dramaturgo, según el investigador, está referido al tiempo como un patrón relativo. Lo que es
lo que significa, lo que representa socialmente, son temáticas siempre presentes que signan a los personajes, a las relaciones entre ellos y con el contexto. Se puede considerar que el autor juega con el tiempo y con los valores sociales que se le confieren a este. Desdibuja lo que representan las medidas del tiempo. ¿Qué es ayer? ¿Qué es mañana? ¿Qué es un minuto? ¿O qué distancia puede haber de un siglo a otro si el patrón es cuestión, si repite casi integralmente? Así se contrapone el valor que da como dramaturgo a la puntualidad o al significado vital que puede conferirse a un segundo. La revisión de la obra de Sánchez Delgado, honda y compleja, abarca todas las categorías mencionadas en el método. Valga decir que maneja espacios únicos para sus obras y que coloca al espectador en el reto de completar la lectura de la escena, exigiéndole atenta mirada y escucha. Ya para terminar, las obras de Rengifo, pasemos la presentación, por favor, Osman. Las obras de Rengifo, Cabrujas, Santana y Sánchez son discursos con sistemas categoriales de valores y creencias propios. Tal es la visión ideológica de los relatos históricos en César Rengifo, la historia y la cultura en José Ignacio Cabrujas, la violencia tendencialmente anárquica de Rodolfo Santana y las rupturas temporoespaciales en la ficción histórica de Carlos Sánchez Delgado. Son todos referentes de una revisión de la historia con un discurso que conduce a una reevaluación de eventos históricos e ideológicos en el siglo XX del teatro venezolano. Siguiente presentación. Muchísimas gracias por su atención. Bravo, bravo. Un poco más acabado. Gracias. Bueno, soy todo oído para usted, con ustedes. Para Una presentación muy amplia, muy completa. Y bueno, hay mucho que comentar, sin duda. Me preocupaba que habrían algunos referentes que los compañeros foráneos no manejen, ¿no? Por ejemplo, cuando dije de Santana, que era petareño, es un barrio de caraqueño muy grande, es uno de los más grandes de Latinoamérica y que aquí es muy importante. Y Santana comenzó haciendo su teatro desde allí. También cuando hablaba de Guzmán Blanco, pues me preocupaba no supiera un poco nuestra historia, pero adelante, maestro, disculpe. No, bueno, pues yo creo que lo que nos has presentado muestra un trabajo pues muy serio, ¿no? Con mucho rigor, mucha precisión, y sobre todo lo que se puede percibir es un amor por pues, la creación dramatúrgica venezolana, ¿verdad? Sin duda, pues ha hecho grandes aportaciones, pues sobre todo para poder poner en claro cuál ha sido, ¿no? También ese devenir histórico de Venezuela en el siglo XX, ¿no? Yo tengo algunos comentarios que me gustaría hacer más adelante, algunos planteamientos, sobre todo si en la perspectiva de esta que llamamos Cátedra Latinoamericana de Transteatrología, ¿verdad? Transteatralidad. Entonces sí me gustaría desde esa perspectiva hacer algunos comentarios. Vamos para allá, maestro. En eso estamos. Pero claro, En sí, eso pues, andamos. En ese camino andamos. qué bueno que lo dices porque claro, yo creo que sí Sí, es importante reconocer que tenemos un punto de partida, sí, pero hay que sí. ver hacia dónde apuntamos, ¿no? Entonces, bueno, pero me gustaría más bien ceder la palabra si en este momento hay algún comentario que alguno de los pues, asistentes a esta sesión, ¿no? Alguna pregunta quieran hacer con ánimo de aclarar algo que no les haya resultado, pues justamente ¿Cómo eh, no? claro, ¿no? Entonces, si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, no puedo ver, no puedo ver. Yo no los tengo. Creo Yo, que yo, José Gregorio quiere comentar algo. Adelante, Gregorio. ajá, yo no sé si estoy hablando, si me escuchan.
Sí, ¿sí? sí se escucha Ah, bien. ok, bueno, yo soy, bueno, yo creo que por mi edad yo soy un hijo huérfano, Ujú. tanto de Rengifo como de Santana. Sí. Así quiero que vean esa vinculación que tuve con ambos maestros, pues, en diferentes etapas de mi vida. Yo casi 18, 19 años ya estaba con Rengifo, que me lleva a mi maestro Ricardo Acosta. Ahora con Santana, después con el grupo Cobre, Ujú. hasta ese trabajo hermoso que me tocó, que Humberto Orsini quiso mostrar en el CELAR, en el Centro de Estudios Latinoamericanos, Rómulo Gallego, Ujú. donde Rodolfo Santana iba a mostrar lecturas dramatizadas de algunas obras como La empresa, perdón, un momento de locura, El animador, Sí. El encuentro en Parque Peligroso, Mirando al tendido, Rumba caliente sobre el muro de Berlín, y todas esas obras que le dieron un contexto a lo que era la Venezuela y esa visión historicista, como la estábamos enfocando en tu ponencia. Entonces, desde allí, Rodolfo dice, mira, él me decía, José Gregorio, yo no quiero hacer eso, yo quiero que tú lo hagas. Entonces, me tocó a mí asumir todas y una de esas visiones que incluso puntos de vista donde discutíamos ese encuentro histórico, esa manera de ver la obra. Y bueno, la aprobó tanto que andábamos muy juntos en esos periodos, cuando él estaba muy asumido con la diabetes, en la obstinación, un mundo fuerte que nos tocó vivir con el maestro, donde, bueno, José Francisco fue parte de eso, porque Claro. José Francisco es mi actor de mano derecha cuando yo lo necesito salir ileso en un trabajo teatral de tanta ¿Cómo admiración, no? donde ¿Cómo no? asumimos, hemos llevado muchos golpes en esta transteatrología, por decirlo así, cuando empezamos aquella obra en el Ateneo de Caracas, ensayos, que tuvimos 6 meses Sí. ensayando una obra para que después la prohibieran y no pudimos salir a escena Lo que porque pasa es que hay que decir que Rodolfo no fue reconocido hasta Baño de Damas por la hasta, exacto, élite por teatral. allí, Era por allí, por, rechazado por su posición política, que él era muy defensor de sus muy principios. bueno. Sí. Y el último trabajo que quiso mostrar antes de Baño de Dama fue Crónicas de la Cárcel Modelo, Ujú. un trabajo hermosísimo donde 60 actores estábamos hacinados, tú eras uno de ellos que tenía un papel Sí. muy importante, una historia bellísima. Entonces, ese trabajo lo hicimos bajo una rigurosa formación diario de lunes a viernes, ensayos de 4 horas en la noche en el propio Ateneo de Caracas, que ahora es la Se suponía Universidad de que La íbamos a Salle, inaugurar la sala Ana Julia Rojas del Ateneo con y ese se la trabajo, quitaron. ¿verdad? Sí. Donde estábamos metidos en la sala que le llamaban Espacio 5, que era la asignación del espacio, también nos llevó a la pelea entre actores, que se veía incluso el ambiente de la cárcel. Incluso lo llevamos, las investigaciones, todo ese ambiente fue tomado y bueno, para que al final dijeran en el Ateneo, no tenemos presupuesto para la obra. Y nosotros nos fuimos con la tristeza y con las esperanzas Ujú. en el hombro, toditos los 60 actores que estábamos en ese espacio. Sin embargo, Rodolfo siempre buscaba alternativas y nos fuimos a una película, hicimos una película de comunidades allí metidos en la droga. Entonces, bueno, siempre Rodolfo, y de allí le dieron el paso a, a, para que él montara como un poco, ay, pobrecito, vamos a dejarlo con que presente a Baño de Damas. Entonces, cuando Rodolfo me dice que él quería que yo fuese su asistente de dirección, él se va lo llaman en Cuba
para ser jurado del premio Casa de las Américas, y lo toma Néstor Caballero, que también era hermano directo del Grupo Cobre, bueno, maestro mío Sí. también. Entonces, bueno, se va con todo eso, pues estas cosas históricas que nos pasaron en esa contemporaneidad fueron fundamentales como para hacer la lucha, porque Rodolfo Santana no era un cabrujas. No, Rodolfo Santana No. viene y le dan por primera vez este paso donde Néstor, bueno, yo iba a ser el asistente también de Néstor, pero después Néstor se va con la Compañía Nacional de Teatro, que le dan un espacio, y él se va y viene Ibrahim Guerra, y yo dije, no, trabajo con Ibrahim Guerra, que después fuimos grandes amigos. Total que esa obra, ahí fue donde pasó la obra, donde, bueno, evidentemente estuvo en cartelera meses, con excelentes actrices, que después, bueno, se hacen representaciones y reconocimiento del trabajo de Santana, y sin embargo empieza, pues después del proceso de la Revolución Venezolana, él hace un énfasis por crear el mundo del cine y crear la Villa del Cine. Él es el papá de la Villa del Cine también, que viene con muchas obras de él han sido llevadas al cine. Entonces, quería decir con este aspecto que la importancia de Santana fue una lucha que no le costó tanto a Cabrujas ni a Román Chalbot, a pesar de Sí. toda esa contemporaneidad, fue muy diferente porque venía e incluso con Santana fue toda su vida fiel a sus principios, claro, nunca y, transgredió. y lo muestra en Rumba Caliente sobre el muro de Berlín, obra que yo tuve la dirección a nivel mundial de esa obra, y fue la última obra en vida, el último estreno en vida que él vio, donde tú también participaste Sí. como actor. Entonces, fíjense la grandeza del poder pasar, e incluso, bueno, todo lo que cierra Rumba Caliente en una realidad que transcurre en la eternidad, donde el día antes, Yo le hice eh, un documental a Rodolfo, lo que pasa es que no sabía cómo meterlo acá, porque yo hice un documental que Rodolfo lo vio y lo aprobó y le gustó mucho. ¿Te acuerdas que se Ricardo, estrenó junto que se con... puso antes de presentar la obra, Si se lo logro proyectó. meterse los mando para que eso es de algunos minutos, no es muy largo. Sí, además que es un trabajo bien específico porque te Ujú. ubica a Rodolfo Santana como el luchador bueno, lamentablemente pasó a ser reconocido por el gran trabajo, por la Era cantidad más de obras. montado en el exterior que aquí, era más Claro, montado fuera que aquí. a él le llegaban, yo fui testigo de que le llegaban comunicaciones con el dinero Sí. de Italia por la RAI, casi compró casi todos los derechos para hacer transmisiones Y de algo que tenía radio de sus Rodolfo, yo obras. trabajé mucho como actor con él, y era que Sí, él constantemente estaba escribiendo y reescribiendo su historia. Yo sí, tengo sí, manuscritos del animador, que cuando ensayábamos, él llegaba con pedazos de papel escrito a mano de diálogos enteros y cambiaba escenas completas. sí, sí, y una Él lucha. constantemente estaba revisando su obra. Igual, y cuando estábamos dirigiendo, él me dijo, yo no Sí. quiero aparecer allá, porque cambio me decía, pero a mí me gustaría que dijera esto, y me enseñaba una idea dentro de los personajes, y yo, bueno, trataba de dársela desde la puesta en escena para que todo funcionara, pues al final me dijo, Claro. bueno, yo no, vio el ensayo general de actores y se salió directo al café de donde estábamos ensayando, y a mí no me dijo absolutamente nada. Mandó a llamar a Virginia Urdaneta y le formó un lío porque no se sabía el texto, y salió, y después me dice, pues ya el más calmado me dice, bueno, discúlpame, José Gregorio, que me haya ido así, porque lo que pasa es que tú eres el director y esa es la visión de la obra desde tu punto de vista. Y yo le digo, Claro. pero había otra. Y él me dijo, creo que no hay más. Y ahí me Mm. dejó, pero peor como en el fondo, en alta mar. Sí.
y no, yo no sabía para dónde nadar. Entonces, bueno, ya no puedo hacer nada. Dentro de Claro. varios días el estreno Mira. y los actores están ya acoplados, sincronizados. Faltaba la música, nada más de la obra. Entonces, Sí. con todo ese mundo, siempre fue así Rodolfo Santana. Igualito cuando caminábamos por Petare, por el Teatro César Rengifo de Maestro, Petare. ¿usted lo conoció a Rodolfo? Claro, ¿no? No tuve la ¿No? oportunidad, pero Ah, conozco su obra, sí. Sí, Pero sí. bueno, vamos a ver si mire, alguien... maestro, le quería proponer el próximo encuentro que sea usted hablándonos nuevamente, recordándonos la teatral, la Tras teatralidad. trans Tras teatro. teatralidad. ¿Ah? Sí, sí. Vamos a Sí, ver, ¿hay alguna pregunta o comentario? Yo quisiera hacer alguna reflexión, pero no sé si sí. Magali, no. O concluyo yo un pedacito porque había un aspecto muy importante. Rodolfo Santana, para nosotros los dramaturgos, es quien sistematiza toda una metodología. Hasta ahora no había. Nosotros íbamos a clase de dramaturgia y cualquiera nos decía cómo hacen su obra de teatro y cómo abordan el proceso. Rodolfo Santana fue sistemáticamente trabajando toda una visión de qué viene primero, qué viene después, cómo se hace una segunda revisión de la obra, hasta las posibles revisiones que hay que hacer. Ujú. Y ese reconocimiento hay que dárselo, bueno, realmente porque lo hemos vivido alrededor de él. Y hay toda una serie, una gama de generaciones que fuimos formados por Santana en la Claro, dramaturgia. Y con claro. eso queríamos ver, y buenísimo como tú lo colocas dentro de estos contextos que presentas estos cuatro maestros que te dan una venezolanidad y de ahí podemos partir a Sí. muchos aspectos. Muy bien. Gracias por tu trabajo. Gracias, Gregorio, Bueno. gracias. Pues esta sistematización de la que hablas, ¿no? Es muy importante tenerla en cuenta porque pues tiene mucha relación con lo que hizo Rodolfo Usigli precisamente, ¿no? Ujú. Con su itinerario del autor dramático, ¿verdad? Entonces ahí tenemos estas dos aportaciones y que seguramente, claro, tenemos otras en Latinoamérica que tenemos que tener en cuenta porque yo voy a introducir mi reflexión, ¿no? O sea, Usigli, al cual ahora José Francisco pues recurrió, ¿no? También para hacer pues, su estudio, su reflexión. Usigli estaba ubicado, sí, en el campo efectivamente de la dramaturgia como disciplina, ¿verdad? Es decir, él, desde luego, también reconocía que un escritor de textos dramáticos no Ujú. es precisamente un literato, ¿verdad? Usigli decía, el dramaturgo no hace literatura, el Ni dramaturgo es es un historiador. tampoco, claro. El dramaturgo Ujú. escribe para la escena, efectivamente, ¿no? Sí. Sí. El dramaturgo está ligado con la creación escénica. Y entonces, bueno, es por una parte. Y lo otro, sí, el asunto de la historia, que es efectivamente algo que en la dramaturgia universal, pues ha sido muy desarrollado, ¿verdad? Esa relación teatro e historia. Ujú. O también podríamos ampliarlo a decir el arte y la historia, o sea, ¿no? Arte e historia, y teatro e historia tienen una relación, pues, de mucha antigüedad, ¿no? Y la pregunta sería, ¿cómo en este momento se puede entender la relación del teatro con la historia, ¿verdad? Ujú. ¿Qué es lo que está aconteciendo en este momento con los teatristas? Ya no vamos a llamarle pues dramaturgos solamente, porque en realidad pues ya más bien y algunos de estos pues autores que tú mencionas en realidad pues son teatristas integrales, no son Sí. exclusivamente dramaturgos, son creadores escénicos también, ¿verdad? Entonces,
¿Cómo alguien que está trabajando en la actualidad para crear teatro, para realizar, ¿no?, actos escénicos, está entendiendo la historia? ¿Cómo está estudiando la historia, sobre todo para darle un sentido en la actualidad, ¿no? En esta realidad tan compleja que vivimos, ¿no? Siempre, desde luego, nuestros pueblos en Latinoamérica, pues han pasado por situaciones sumamente complejas, ¿no? Pero ahora son doble o triplemente complejas, Sí. ¿no? ¿Por qué? Porque, pues, finalmente sí, la propia evolución, el propio desarrollo de nuestros países y las crisis también del mundo actual, pues Claro. impactan, ¿verdad? Impactan en nuestros pueblos, ¿no? Entonces, aquí la cuestión sería eso, plantear esa pregunta: ¿cuál es el lugar que tiene la historia en el teatro venezolano actual, y que la podemos ampliar al teatro latinoamericano, porque esa es nuestra intención, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo entender ahora desde la perspectiva de la transteatrología, ¿verdad?, la historia, que tendríamos que pensarla como una transhistoria, la política, que tendríamos que verla también como una transpolítica, y al teatro mismo también como un transteatro, ¿no? Es decir, Ujú. ¿qué es lo que le da ese carácter de trans, ¿verdad? Desde luego, nosotros, y lo que hemos estado proponiendo aquí, es que ese prefijo corresponda a esta intención Ujú. metodológica de la transdisciplinariedad, ¿verdad? Una transdisciplinariedad que nos habla de observar distintos niveles de realidad, de incluir todo aquello que ha quedado excluido dentro de una lógica racionalista, ¿verdad? Y sobre todo de darle a nuestros estudios un carácter complejo, no quedarnos con una visión lineal, ¿no?, sino ver todos los aspectos que están conectados con este fenómeno escénico vinculado con la historia, ¿no? O sea, tenemos un material sumamente rico, ¿no? Porque yo creo que sí, la realidad que hoy vivimos, nuestros antecedentes y las perspectivas que tenemos, ¿no?, son verdaderamente formidables, ¿no? O sea, Sí. aquí, yo hoy estoy en Colombia, ¿no? Y bueno, en Colombia no puede dejarse de pensar en este magnífico, ¿no?, escritor, pues nuestro gran Gabo, ¿verdad? Gabriel García Márquez. O sea, ese mundo de 100 años de soledad, bueno, ya Ujú. ahora en la actualidad, ¿verdad? Latinoamérica, ¿no?, nos permite ver realmente que estos 100 años de soledad, ¿verdad?, son una realidad que necesita efectivamente convertirse, ¿no?, en unos 100 años próximos de compañía, de convivencia, de estar Ujú. unidos, ya no de estar así en esa soledad, ¿verdad? Y pensándonos como entidades aisladas, sino Sí. unidas, pero unidas no solamente en un ideal, sino en una realidad, ¿no?, donde nos comprendamos en nuestra complejidad como seres humanos, que necesitamos vivir de otra manera ese contacto con la realidad. Y ahí es donde la escena tiene mucho que aportar, ¿no? Pero también, en el caso nuestro, como estudiosos del fenómeno teatral, ¿verdad?, tenemos también que decir: así es como hoy es necesario estudiar el teatro, para no solamente seguir efectivamente con una visión que sin duda es muy valiosa, ¿no?, la que nos aportaron maestros como Rodolfo Usigli, pero que en la actualidad, pues ya los tiempos son Han distintos, cambiado.
ya ha cambiado y por eso es que creemos que es necesario que esta visión que le llamamos transteatrológica, ¿verdad? Y no solo ha cambiado por el tiempo, ha cambiado porque ya la tecnología es otra y ya nos obliga a hacer una revisión, porque o sea, tenemos que Exacto. aprovecharla. Y es los avances tecnológicos, Sí. pero los avances, digamos, en cuanto a la propia comprensión de lo que significa el ser humano. Ya también, ya no es la misma visión, digamos, del humanismo del siglo XIX o del Maestro, no. todavía no se ha declarado una tercera modernidad o vamos hacia lo que usted propuso el otro día, ¿ah? Eso, por eso hablamos de la Sí, cosmodernidad. La posmodernidad. actualidad. Entonces, ¿cómo pues desde esta perspectiva transteatrológica, ¿no? Estudiar el fenómeno escénico, ¿verdad? Y sus vínculos con la historia, con la política, ¿verdad? Que eso es, y claro, pues con nuestro contexto latinoamericano, ¿no? Entonces, creo y me parece que todo esto que se está planteando ahora en estas conferencias puede ser un material que nos sirva de punto de partida para que en nuestro próximo encuentro presencial, que espero que podamos tener Sí, pronto. lleguemos ya para decir, bueno, así es como podríamos hacer el estudio del teatro latinoamericano, ¿no? Observando toda esa riqueza, toda esa diversidad, toda esa complejidad que en la actualidad pues caracteriza a la escena latinoamericana. ¿Verdad? Yo ese sería Muy mi... bien, claro, No sé claro. si algo más, ¿sí? Gregorio, tú tienes ganas de decir algo. Cada rato, porque yo digo que ahora el tiempo, yo he vivido el tiempo, yo me lancé a la escena en 1977, debuté en el teatro, un teatro que ya no existe. Resulta como actor, y resulta que la obra duraba 2 horas, el público estaba 2 horas sentado. Ahora, un espectador no aguanta sino 45 minutos en escena y ahora con todo este Sino teatro 15, sino 15. y este teatro de 15 de donde son microobras Los para microteatros. micropensadores, para gente que Esa es la micropiensa, vanguardia nuestra microdramaturgia, ahorita. que yo me opongo a eso, y he luchado y he perdido amistades por eso. Pero lo que yo hablo es de esa transteatralidad en este tiempo que yo pongo en duda que el día dura 24 horas. ¿Ok? Porque está corriendo con tan vertiginoso que ya estamos ya nos vemos ahorita dándonos el feliz año del año que comienza, porque todo está corriendo rapidísimo. Después de la pandemia, uno tomó como conciencia de que Sí. ese tiempo ha sido modificado, que ya alguien aceleró la marcha de nuestros movimientos, como rapidísimo. Es lunes y ya es viernes inmediatamente, y se nos pasó la semana. Y entonces, bueno, tenemos que organizarnos muchísimo para poder enfrentar el día a día. Aquí lo estamos viendo cuando en aspectos que estuvimos hablando de la literatura infantil y que escribir y cómo escribir de la esperanza en un momento para los niños y para los jóvenes desde ese aspecto. Yo digo, cómo escribir desde la esperanza del teatro para hacer algo más dinámico y de inclusión para que nos refleje nuestra identidad, que nos refleje la historicidad, como lo vimos en esta conferencia de hoy. Y así es fundamental que nosotros podamos adquirir esa visión de la transteatralidad para poder comprendernos en esta contemporaneidad que cada ratico nos sorprende con una cosa nueva. Muy bien. Bueno, pues no sé si alguien más tiene algún comentario, algún... Magali, Magali, ¿qué dices, Magali? nuestra querida Magali, nuestra actriz. No, Ahí no. voy. Bueno, es que me cuesta. La cuestión del micrófono, una vez que lo pongo, que lo quito, me cuesta. Bueno, para mí siempre en estas exposiciones que hemos escuchado, ¿verdad?
me remonto a lo trans, ¿verdad? Y entonces hoy estamos viendo la historia y el profesor Adame cita la transhistoria y la transpolítica. A mí me parece, de verdad, siempre me voy a eso. ¿Por qué? Porque la historia que vamos a contar o que estamos analizando o que el dramaturgo utiliza como pretexto o pretexto, ¿verdad? Es la historia oficial. ¿Mm? ¿Qué es la historia oficial? La historia oficial es de los que están en el poder. Entonces, siempre me remito a eso, a esa moneda de las dos caras, ¿verdad? Donde la política está directamente relacionada con el teatro y así la historia. Cuando José Francisco habla de que Rodolfo Santana jamás traicionó sus ideas, su pensamiento, es que él siempre fue un hombre de izquierda. ¿Mm? Entonces, yo pienso que es Rodolfo, sobre todo Rodolfo, es tan importante todo lo que José Francisco dijo, porque él, y lo que dijiste tú, José Gregorio, o sea, fue un hombre exitoso afuera. ¿Por qué? Porque era un hombre de izquierda. Y dentro de esa izquierda en Venezuela también hay varias izquierdas y varias historias oficiales. Entonces, lo trans es tan complicado en la actualidad, para mi manera de ver, porque a mí me gusta mucho la dramaturgia, ¿verdad? El hecho artístico o la puesta en escena o lo que significa la teatralidad ya me gusta como actriz, pero como investigadora me gusta la dramaturgia, es decir, lo que estos dramaturgos quieren expresar y como estábamos hablando de la exposición de José Francisco, el pretexto que utiliza el dramaturgo para llevar sus ideas por esa primero dramaturgia y después por esa puesta en escena. Entonces, es un trabajo muy difícil, así lo veo siempre, muy difícil, muy complejo por lo diversos que somos y sobre todo aquí en Latinoamérica, por lo diversos que somos, por lo cambiantes que también dice José Gregorio, por lo cambiantes que somos. Y bueno, eso es lo que yo podría decir, que importante es la política y el desarrollo político en la actualidad. La política, unido al poder, porque eso de verdad es lo que está, lo que estamos viendo. Y por ejemplo, para poner un ejemplo que nos involucra a Venezuela, aquí hay dos visiones de la realidad, dos visiones, entonces habría que ver dos transteatrologías en la actualidad, tanto de dramaturgos como de directores y el hecho artístico, el hecho teatral, la puesta en escena, pues. Y no me extiendo más. No, no, pues es muy Vemos. interesante lo que comentas, Magalis, y precisamente, sí, esta diversidad de puntos de vista, ¿no? Que, como tú dices, en la misma izquierda, no hay una sola izquierda, claro, hay muchas maneras, ¿no? De entender así, la política desde esta visión, ¿no? De izquierda, pero efectivamente, lo importante de lo trans es que no se queda ni en uno ni en otro lado. Así Y, es. o sea, lo trans lo que quiere es evitar ese binarismo, ese choque que siempre va a llevar a confrontaciones. Hay que ir más allá. Y ese es el reto. ¿Qué es lo que está más allá de esa confrontación? ¿No? O sea, José Gregorio, por ejemplo, habla de la esperanza, que es un concepto que siempre no usamos para decir que queremos un mejor futuro, que queremos una Sí, vida mejor para todos, ¿verdad? Para todos, o sea, no solamente pensando en esa división, ¿verdad? De unos u otros, ¿no? Sino unos y otros. ¿Cómo lograr eso? ¿Cómo sí. lograr eso? ¿Cómo Ese es el gran reto. cómo el teatro está ya empezando a plantear eso, a evitar caer justamente en esos conflictos, ¿no? En esos conflictos irresolubles. ¿Por qué? Porque estamos sujetos solamente a una manera de pensar muy lineal, ¿verdad? Muy binaria y no aceptamos la contradicción, no estamos capacitados para poder trabajar por la unidad del conocimiento, ¿verdad? Sí. Y por la unidad también, claro,
ya en términos concretos, por la unidad entre seres humanos. O sea, Picnic en el tenemos campo de batalla, la obra de teatro. Los dos soldados que se encuentran. pero exactamente, ya no seguir fomentando esa confrontación. O sea, siempre se ha dicho, bueno, el teatro y el drama, pues es el conflicto, ¿no? O sea, sobre todo el drama, ¿no? En el drama tiene que haber conflicto. Bueno, sí, que se plantee el conflicto, pero no nos quedemos en el conflicto, no tomemos partido por una cosa o por otra, vayamos más allá, ¿verdad? Para colocarnos justamente en una dimensión donde lo humano sea lo que efectivamente se pueda, se pueda valorar más, aunque también ya ahora se habla de lo transhumano, ¿verdad? Es decir, pues ya no es de lo humano, ya, ¿no? Entonces, lo transhumano, aquello que esté también más allá de valorar y de considerar que lo humano es lo más valioso de lo que existe. Pero si Bueno, lo transhumano ya está dentro de nosotros. Mi teléfono está, ahora se le metió Gemini y yo hablo y me responde. Yo estoy Claro. haciendo una cosa y de repente empieza a hablarme, a decirme, ¿en qué lo puedo ayudar que usted tenga? ¿Qué pregunta es esa? Y yo me quedo, o sea, la cuestión impresionante. sería eso, o sea, realmente tratar de superar, repito, toda esa confrontación, esos binarismos, y si entendemos así lo trans, pues ya estamos dando un paso, ¿no? Claro que ahora tenemos que ver cómo se instrumentaliza eso ya, en términos, como decía Sí, Gregorio, de sistematización, ¿verdad? De un ahí estudio está. trans teatrológico, y eso es lo que quiero que podamos lograr. Ajá, Sí, allí hay algo muy bueno. Fíjate que veo el contexto de lo que está viendo de teatro el público de Venezuela. bueno, y de Cuando yo, Latinoamérica. pues sí, porque por decirlo por un pedacito, yo en la República del Este, si vamos al teatro de ella, vamos a ver a Mimi Lazo presentando con mi marido No te metas, Mi séptima boda y Lucha. Y en contraprestación de eso, la Compañía Nacional de Teatro está remontando obras que ya había hecho. ¿Ok? No estoy hablando mal de la compañía nacional, pero yo creo que le toca otra cosa histórica hacer en esta contemporaneidad. Ahorita estamos viendo la compañía Manuelita y las cartas de amor y un bello montaje de sillas y de personas que caminan. Ahora bien, Están en África, la compañía está en Túnez. bueno, perfecto, pero hay otras compañías también bueno, Mm. silencio. Me silencio, yo me autocensuro, por no decir dónde estamos. Hay tantos montajes ahorita. Y bueno, yo tengo Bruja, que la retiré porque la actriz está enferma. Pero bueno, ¿qué pasa allí? Todos estamos hablando de lo humano. Si yo me voy a lo de la obra de Mónica Montañez, está hablando de la mujer contemporánea que se está quedando, que está rescatando ese Identidad. poder, esa identidad para liberarse del marido que la subyugó. Entonces, aquí vemos a una Manuelita que también está hablando de la idealización de su amor y de lo tanto que amó a Bolívar e intemporal también. Entonces, vamos, que es fácil Drama histórico. transteatralizar. Sí, además, Drama histórico. yo creo que allí hay puntos de encuentro para la transteatralidad Sí. de Venezuela, que igualito lo podemos trasladar tanto para abajo como para arriba en nuestra América. ¿Okay? Porque de verdad tenemos que buscar elementos para poder ver, porque uno se vuelve loco si no sabe dónde está parado. Yo no, yo digo, ¿dónde estoy cuando me despierto? Si estoy fuera de mi casa, ¿dónde estoy? Y se empieza a reconstruir el espacio donde estoy. Así somos en esta contemporaneidad donde pasa rapidito todo, donde el calor y el frío están en pugna, las temperaturas, donde pasa, ahora dice que nos va a venir a Venezuela una ola de frío, yo estoy esperando esa ola de frío porque yo muero de calor constantemente. Entonces, ¿qué pasa? Esa esperanza
Eso ya es un drama, ya es una obra de teatro, es una familia que espera que llegue el frío, ¿ve? Y empieza a ver todo ese montón de elementos que llegan, y cada quien defendiendo su personaje. Ahí tenemos historia de esta contemporaneidad que, como decía este de la Santísima Trinidad, que había que escribir, el dramaturgo tiene que escribir de lo que está viviendo en ese momento para poder historizar dentro de 100 años lo que se vivió. Y eso, en eso estamos, los que tenemos que escribir. Tenemos que escribir de esta contemporaneidad que no aunque no la entendamos, verá muy bien porque estamos inmersos. Pero eso es menos mal que llegó la transteatralidad para poder escapar a otros aspectos y poder pararse en el mejor lado del espacio para investigar. Pues en eso estamos, ¿no? Entonces, y caray, pues realmente siguen resultando muy enriquecedoras estas sesiones, ¿no? Yo les agradezco y ojalá que pues los compañeros gracias a ustedes y a usted, maestro, puedan... y a Omar por las presentaciones. Gracias. Vamos a ver si los compañeros que no asistieron puedan ver el video, ¿no? En la página, en el sitio de la cátedra. Y bueno, entonces la cuestión sería plantearnos, no sé si ustedes están de acuerdo de tener una sesión próximo mes, que sea una sesión sobre todo para recapitular con lo que hemos visto este año, ¿verdad? Y planear, por ejemplo, planear lo que va a ser el próximo año, ¿no? Inclusive planear la sesión presencial, no sé, ojalá que Yaritza pudiera estar presente también en la próxima sesión para organizar, ¿verdad? El trabajo del próximo año. Entonces, si les parece, podemos fijarnos, Osmar, ¿cuándo es que tenemos nosotros ya la última sesión de vacaciones? Parece que se cierra el ciclo el 18, maestro. ¿El 18 que es viernes? Creo que sí es Para viernes. personal académico es el 18, pero para los alumnos es a partir del 5, me parece. Pues no sé si les parece que pudiera ser que tuviéramos una sesión, porque el primer sábado de diciembre es, ¿qué? ¿Tienen un calendario por ahí? ¿Lo tiene? Yo tengo uno aquí. Ya le digo. Diciembre. El primer sábado de diciembre es 7. El segundo es 14. El siguiente, bueno, que pudiera ser el sábado 14. Bueno, vale. ¿Sí? De acuerdo. Sí, entonces pudiéramos ir programando por ahí una sesión, invitar a los compañeros también, vamos ahí a poner en el grupo, que el sábado 14 tengamos una sesión así de recapitulación y de planeación de las actividades para el próximo año. Bueno, ya vamos entonces. Bueno, muchas gracias, maestro. Felicidades. Gracias, José Francisco. Gracias, excelente. Gracias, Magali. Por ahí, pero por si no lo